Buenas tardes. Conociendo las manifestaciones digestivas en pacientes pediátricos con COVID-19, estudio multicéntrico. Mi nombre es Gleidy Villarroel. La enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19, representa un grave problema de salud pública a nivel mundial. Esta es producida por el beta coronavirus, conocido con las siglas SARS-CoV-2, el cual es capaz de ingresar a la célula a través de la unión de la proteína de espiga C1 viral al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y la proteasa doserina transmembrana. Se ha encontrado que estos dos receptores se expresan no solo en el tejido pulmonar, sino también en los órganos extrapulmonares. De allí que el sistema digestivo es el órgano más afectado por el virus después del pulmón, originándose manifestaciones digestivas, las cuales fueron subestimadas al inicio de esta pandemia, pero en la actualidad hay claras evidencias de su relación con la infección. Por ende, se planteó con fines académicos el objetivo de conocer cuáles son las manifestaciones digestivas en pacientes pediátricos con COVID-19 que ameritaron ingreso en 3 hospitales del país. Se realizó un estudio retroprospectivo, descriptivo, transversal, no aleatorizado, multicéntrico, desde junio a septiembre de 2020. La población, 119 pacientes menores de 18 años de edad, siendo seleccionados para la muestra los que presentaban manifestaciones digestivas y cumplieron con los siguientes criterios de inclusión. Diagnóstico de infección COVID-19 evaluados por el servicio de emergencia o por la unidad de gastroenterología del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño en Caracas y Dr. Adolfo Pons en Maracaibo, así como la revisión de historias clínicas que tuvieron diagnóstico de COVID-19 en pacientes ingresados al Hospital Victorino Santaella del Estado Miranda. Los pacientes de ambos grupos debían contar con prueba rápida positiva o PCR-RT positiva para COVID-19, excluyéndose los pacientes cuyas pruebas resultaran negativas y aquellos casos donde los padres no aceptaran el reporte en el estudio. Con respecto a los resultados, de 119 pacientes evaluados con infección COVID-19, el sexo masculino fue el más frecuente, representando el 63.86% de los casos, con un promedio de edad de 3.22, más o menos 1.65 años, siendo los menores de un año el grupo más numeroso en relación al número de casos por año de edad, representando el 28.57% de los casos. Estos resultados son similares a los obtenidos por Don y colaboradores en una cohorte multicéntrica de pacientes europeos, quienes informaron que en su distribución los menores de 12 meses presentaron el mayor porcentaje de infección. Con respecto a las manifestaciones clínicas, de los 119 pacientes se encontró que 38, es decir, el 31.93% de los casos de infección COVID-19 presentaban manifestaciones digestivas, quedando de esta manera conformada nuestra muestra. De ellos, la clínica digestiva como única manifestación se presentó en el 21% de los pacientes y en asociación con síntomas respiratorios en el 10% de los pacientes. En el resto de los niños, el 41.18% tenían solo enfermedad pulmonar y el 26.89% estaban asintomáticos. Estos resultados son similares a los publicados en un informe por Han y colaboradores en Wuhan, China, donde informaron que el 23% de los pacientes con COVID-19 presentaban solo síntomas digestivos, el 33% síntomas tanto digestivos como respiratorios y el 44% solo presentaba síntomas respiratorios. Con respecto a los casos COVID-19 por hospital, podemos observar en este gráfico en orden creciente que el Hospital Adolfo Pons registró el mayor número de casos de síntomas digestivos con 15 pacientes. Con respecto a los casos por mes, podemos observar que hubo en esta gráfica un ascenso de la curva con el mayor número de casos registrados en el mes de septiembre. Esto relacionado con el pico de ascenso de los casos a nivel general en estas zonas del país y aunado a un mayor conocimiento en la actualidad de las manifestaciones digestivas ocasionadas por el virus. Con respecto a las manifestaciones digestivas, la diarrea fue el síntoma más referido, representado por el 84.21% de los casos. Como síntoma único se presentó en el 36.8% de la muestra y acompañado de vómito en igual número de niños, asociado a vómito y a dolor abdominal en el 10.53% de la muestra. San y colaboradores, al analizar una cohorte de 140 pacientes en Wuhan con COVID-19, informaron que los síntomas gastrointestinales principales en sus pacientes fueron náuseas, diarrea y vómito, resultados similares a los obtenidos en este estudio. Con respecto a la severidad de la enfermedad, podemos ver que el 65.79% de nuestra muestra presentó un curso leve de la infección y 8 pacientes que representaban el 21.05%
presentó el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica asociado a COVID. De estos, 2 pacientes, ambos de 3 meses de edad, fallecen y los otros 6 se recuperaron. Se ha demostrado que los pacientes con diarrea pueden tener tasas más altas de severidad, ingreso a cuidados intensivos y requerir ventilación mecánica. Resultados que difieren del estudio realizado por Ramachandrana y colaboradores en pacientes con COVID-19 hospitalizados, quienes concluyeron que los síntomas gastrointestinales no se asociaron con peores resultados. Con respecto a la duración de la diarrea, vemos que el promedio de duración fue de 3.29 días, contabilizándose un promedio de 3.7 episodios de diarrea a día. La mayoría de los pacientes presentaron signos de deshidratación leve, representados por el 40.62% de los casos, y se observó en el examen de heces características virales en el 56.25% de los casos. Estos resultados son similares a los obtenidos por Su y colaboradores y Wei y colaboradores en sus estudios realizados en Wuhan, China, en los cuales han señalado que la mayoría de los pacientes con diarrea presentan una diarrea acuosa y en el examen de heces los resultados son consistentes con un cuadro viral. Con respecto a la evaluación hepática, 5 de 19 pacientes con exámenes de función hepática presentaron hipertransaminemia, con una media para la ST de 79 unidades internacionales, más o menos 20, y de ALT de 59 unidades internacionales, más o menos 14. Estos resultados son parecidos a los obtenidos por Zhou, quien refiere en su estudio que la afectación hepática tiende a ser leve y transitoria en la mayoría de los casos. Con respecto a los hallazgos ecográficos, se observó alteración en solo 4 pacientes, siendo los hallazgos hepatomegalia, hepatoesplenomegalia y ascitis. Estos pacientes presentaban enfermedad severa. Podemos concluir que las manifestaciones digestivas son comunes en niños con COVID-19, solo o en combinación con síntomas respiratorios, que la diarrea, el vómito y el dolor abdominal fueron los principales síntomas gastrointestinales y la afectación hepática fue leve. El personal de salud debe considerar estas manifestaciones clínicas para elevar el diagnóstico e implementar medidas de control y seguimiento de casos. Muchísimas gracias. Referencias y dejamos abierta el área de preguntas.